¿Quién como Dios? Esperando que todos estén muy bien. Siempre para leer las Sagradas Escrituras debemos tener ciertas pautas, ciertos elementos para que podamos hacer el estudio de las Sagradas Escrituras. Entonces empecemos. Los elementos básicos que debemos tener para el estudio de las Sagradas Escrituras, yo diría que primero, en el estudio de las Sagradas Escrituras debemos tener unos elementos básicos, fundamentales, que no podemos pasar por alto, que nos pueden ayudar a entender el mensaje de salvación, la buena nueva que nos trae nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Debemos hacer un estudio de tipo antropológico para poder reconocer la naturaleza del mensaje, para conocer no solo el escrito, sino el sentido del escrito. Ojo, hago aclaración de eso, no es solamente conocer el escrito, porque a veces vemos solamente palabras, unas frases, un mensaje codificado. No, hay que saber cuál es el sentido de este escrito para poder tener y hacer una, entre comillas, una exégesis acorde a toda nuestra formación como católicos que somos. Y para esto debemos apoyarnos en el magisterio de la Iglesia y en toda la formación teológica que podamos encontrar. O sea que primero, conocer el origen de los escritos sagrados, de dónde vienen, cómo provienen, cómo llegaron, cómo fueron escritos, quién lo escribió, de qué manera lo escribió, qué intención tenía cuando lo estaba escribiendo, qué quería transmitir, es fundamental. También es fundamental poder decir en qué género literario está escrito cada libro, que son 73 libros, pero esos 73 libros todos fueron escritos de maneras diferentes, en circunstancias diferentes. Conocer también fundamental, que esto no se nos puede pasar por alto, porque a veces podemos cometer anacronismos pensando que ese mensaje está escrito bajo la realidad de cada uno de nosotros. Por eso espero que presten atención a lo que les voy a decir. Conocer todo el contexto histórico desde el origen pasado por todo el pueblo judío hasta la llegada de Jesús, para poder que comprendamos este tema. Sabemos que la revelación se culmina, alcanza su plenitud en Cristo. Como cristianos que somos, eso lo podemos entender y ver cómo se convierte la iglesia en aquel depósito de la fe, cómo ha logrado transmitir la fe por tantos años y conservando el mensaje ya interpretado, ya el mensaje ya entregado por su apostolicidad a la iglesia. Podemos también tener en cuenta lo siguiente: entender a profundidad qué es un canon bíblico. Ustedes saben cuántos libros fueron escritos, cuántos libros hay en el Antiguo y Nuevo Testamento, cuántos evangelios, y inmediatamente se nos viene a la cabeza aquellos libros apócrifos. Inmediatamente pensamos que son libros prohibidos, libros, o sea, no sé de pronto que podamos tener en nuestras cabezas, pero que también pueden ser fuente para aclarar muchos temas. Obviamente, los libros considerados sagrados son 73 y de esto no nos podemos salir. ¿Y por qué son 73? Por el canon bíblico. Pero si sabemos que es un canon bíblico, eso pienso explicarlo en una clase muy aparte. Saber quiénes son los autores de la Biblia, porque es que a veces utilizamos frases dilapidarias, diciendo esto lo escribió esto, esto lo escribió esto, esto lo escribió esto, y quizás fue una comunidad los que escribieron tal libro, y podemos llegar a cometer graves errores. Recordemos que en la antigüedad se utilizaba mucho la pseudoepigrafía. Pseudoepigrafía significa que yo escribía textos a nombre de una persona. Anteriormente, en los primeros siglos de nuestra era,
y también en los siglos donde se describe la historia de la salvación en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, no existían esos derechos de autor. Por eso podemos ver, por ejemplo, libros que se les dice que fueron escritos, por ejemplo, por Moisés. Y de pronto hay unas contradicciones que es bueno aclararlas. Y saber de pronto cuál es la inspiración divina y todos sus efectos. Todo eso lo iremos clarificando en unas pequeñas ayudas. Y después de Dios,